Mateo era un niño de 9 años, menudo, con cabello desordenado y ojos oscuros que miraban a todos lados menos directamente a ti. Al principio pensé que era tímido, o que sea distante por elección. Un niño raro, escuché murmurar algunos padres. Lo veíamos caminar por la acera, siempre en la misma ruta, siempre a la misma hora, con los brazos pegados al cuerpo y una expresión que parecía ajena a todo lo que lo rodeaba. La gente de la densidad hacía a un lado a Mateo, pues le frustraba que no les respondiera el llamado de su nombre, o que de repente se emocionara y gritara por todos lados, o que la más mínima perturbación en su ambiente le afectaba drásticamente. Los niños de su edad se burlaban de él por no entender las cosas que hacía. Le bromeaban y él no comprendía cuál era el chiste, y solo se mantenía pensativo. A sus padres les entristecía esta situación y querían que su hijo tuviera un desarrollo normal, así que se lo llevaron a un especialista para que pudiera decirles qué era lo que pasaba. El doctor les dijo: señores, su hijo no presenta ningún tipo de daño cerebral o alguna discapacidad física, sino más bien es autista. Los padres, preocupados, pensaron que su hijo jamás podría desarrollarse y que se mantendría así toda la vida, y que no sería capaz de cuidarse a sí mismo y ser independiente. Este estigma sobre el autismo se ha esparcido por varios rincones del mundo, creando la idea que es una condición que hará que la persona no será capaz de vivir en un ambiente externo al suyo y que será muy vulnerable ante este. Antes de empezar, me gustaría repasar un poco de lo que significa el autismo y su historia más temprana. Según el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, edición 5, el autismo es descrito como un trastorno que presenta deficiencias persistentes en la comunicación e interacción social en diversos contextos, y patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Si pensáramos en la representación más general del autismo, casi inmediatamente se nos vendría a la mente la imagen de un niño que no habla, amacándose a sí mismo, ubicado en algún rincón de su habitación. En sí, esta imagen estaría expresando una visión muy primitiva del concepto autista. Las diversas hipótesis acerca de la naturaleza de esta neurodivergencia mostrarían de alguna forma la gran confusión social que se presenta el día de hoy. Una persona con autismo es diagnosticada de forma distinta a cualquier otro tipo de trastorno, debido a que los síntomas no son físicos. Se requiere de otro tipo de criterio para determinar si una persona es o no autista. Una persona con autismo podría presentar los siguientes síntomas. Podría presentar conductas repetitivas estereotipadas, dificultad en la interacción social, déficit en la comunicación, ecolalia, adhesión excesiva a rutinas, hiperfijaciones, hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales o interés inusual a ellos, ya sea texturas, ruidos, aromas, vibraciones, calor, frío, entre otros. Cabe destacar que aunque estas son posibles señales de una persona potencialmente diagnosticada con autismo, no significa que alguien que no cumpla alguna de estas no sea autista, o si alguien tuviera una de estas características, o lo sea. Solo un profesional de la salud es capaz de identificar y diagnosticar correctamente un neurodivergente. En 1943, Leo Kanner, psiquiatra australiano en el Hospital Johns Hopkins, escribe un artículo donde describe 11 pacientes pequeños que vivían en su mundo privado, ignorando a su alrededor y entreteniéndose por horas, aleteando sus manos, y también quienes entrarían en pánico por cosas aparentemente insignificantes, como mover uno de sus juguetes a otro lugar sin que los niños se enterasen. En 1950, Leo Kanner, basado en los pacientes que llegaban a su clínica, declaró que había atendido menos de 150 casos de ese síndrome, afirmando que era una condición muy rara. A pesar de haber sido de los primeros en formar las bases para la atención del trastorno autista en Estados Unidos y en el mundo, muchas de sus teorías no eran del todo correctas, concluyendo él mismo que el autismo era una forma de psicosis infantil, causada por padres fríos y no afectivos a los que denominaba padres refrigeradores, llevando a terapias de modificación de conductas a las siguientes generaciones que, según Bruno Bettelheim, destrozaban la humanidad de los pacientes,
tratándoles como perros pavlovianos. Gracias a los avances en los tiempos más recientes realizados por investigadores del autismo y declaraciones de personas con autismo a lo largo de estos, nos han permitido echar un mejor vistazo a estas mentes y rediseñar el paradigma autista a una versión más moderna y humana. Mi nombre es David Arturo, y desde los 4 años fui diagnosticado con Asperger, o lo que hoy en día se le conoce como autismo grado 1. En mi desarrollo desde el nacimiento, tuve varias señales que indicaban que yo era distinto. Por ejemplo, cuando mis padres me sentaban en la sala con ellos para compartir tiempo de calidad, yo simplemente no reaccionaba, y solo me mantenía observando lo que me rodeaba. No reía, no hacía nada en especial, ni hacía contacto visual. Siempre fui un niño muy sobrio. A diferencia de los demás de mi edad, que gritaban y corrían por todos lados llenos de emoción, yo me quedaba con los adultos, haciendo preguntas como ¿por qué las nubes flotan? ¿Por qué tengo que ir a jugar con los demás? ¿O por qué no me puedo quedar en la biblioteca durante el descanso? No fue que hasta mis padres, que notaron una desviación en mi ojo izquierdo, que fui llevado ante la puerta del doctor para hacerme estudios y escaneos cerebrales. De paso, ahí determinaron que tenía una madurez cerebral distinta a lo usual. Me llevaron a hacer tests de IQ, resonancias magnéticas y electroencefalogramas. Fue hasta que el neurocirujano a cargo de mi caso, que también era aspergiano, determinó que todos estos aspectos de mí señalaban a que presentaba un síndrome de Asperger, lo que también entraría en el paraguas autista. Mi desarrollo social fue distinto, haciendo que pasara por distintas complicaciones con mis compañeros, especialmente en el aspecto social. Repetía mucho conductas, me interesaban temas distintos a mis compañeros y me sentía increíblemente frustrado con los cambios de planes. Y al día de hoy sigo estresándome también. No lograba entender el doble sentido o el sarcasmo, y muchas cosas que hacían o decían mis compañeros no las comprendía, lo que me llevó a tratar de bromear, actuar o en contentar a mis compañeros en un esfuerzo de encajar, cosa que no lograba exitosamente y solo aparentaba ser alguien raro, con una personalidad extraña y difícil de asimilar, incluso llegando a parecer un niño grosero o pesado, la razón siendo que al tratar de bromear, muy seguido se me pasaba la mano con mi humor y terminaba enfadando a alguien. Y a pesar de esto, siempre tuve el apoyo de mis padres, que desde temprano entendieron mi forma de ser. Me ayudaron a comprenderme a mí mismo y qué era lo que me hacía diferente, ayudándome a explotar mis fortalezas para seguir creciendo como persona, tratándome como alguien capaz, pero sin olvidar mi naturaleza, teniéndome paciencia y, más importante, aceptándome como soy. Recordando el trabajo de Leo Kanner, él mencionaba que muy pocos individuos presentaban autismo, clasificándola como una afectación muy rara. Como resultado de sus conclusiones, Kanner hizo de alguna forma el autismo un símbolo de vergüenza y discapacidad para las familias, llevando a las 2 generaciones siguientes de autistas a hospitales psiquiátricos, haciendo invisibles la neurodivergencia en el mundo. Esto tiene una relevancia importante en las estadísticas, y es una de las razones por la que parece que el autismo se ha puesto de moda en los últimos años. Más específicamente, los casos han aumentado un 175% y no parece haber razón obvia para explicarlo, a menos que indaguemos un poco más en la historia. Kanner utilizaba la criteria para diagnosticar una criteria muy selectiva. Por ejemplo, él invitaba a no diagnosticar a pacientes que también tuvieran convulsiones, a diferencia de hoy en día que sabemos que la epilepsia es algo que seguido se encuentra con el autismo. El incremento en los diagnósticos puede deberse en parte a un mayor nivel de conocimiento sobre el autismo tanto en la sociedad como entre los especialistas de la salud. Asimismo, la incorporación de condiciones como el síndrome de Asperger al espectro autista ha ampliado la caracterización clínica del trastorno, facilitando que más individuos reciban un diagnóstico propio. Una persona afectada levemente y con un abordaje terapéutico apropiado podrá llevar una vida independiente y funcional. Una persona con una afectación más severa podría ser incapaz de hablar o de cuidarse a sí misma. La clave está en la intervención terapéutica a temprana edad, la cual puede marcar diferencias a gran escala en el desarrollo de un individuo con el trastorno autista. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente?
Ya tenemos un paradigma moderno, tenemos nuevas definiciones y es más fácil promover conciencia acerca del autismo. Lo que sigue es trabajar en nuestro concepto personal de autismo. Mira hacia la persona y no hacia la etiqueta. Verbal o no verbal, una persona con trastorno autista tiene mucho que decir y mucho que ofrecer al mundo. Es importante escuchar y conocer. Todavía sigue habiendo muchas preguntas y dudas que responder, pero al final de cuentas las respuestas en sí no son las importantes, sino las preguntas que desafían el paradigma con el propósito de la continua evolución de éste, ayudándonos a crecer y superarnos para cumplir con objetivos como informarse, concientizarse y sensibilizarse acerca del autismo, qué es lo que engloba y cuál es la manera de abordar el tema. Para los educadores, terapeutas o padres de familia, es importante promover la difusión y el conocimiento del espectro autista, de las características y de los signos de alerta que servirían para hacer una detección temprana y también para validar la importancia de una intervención terapéutica, que según todas las investigaciones dan lugar a un mejor pronóstico para la persona. Otra cosa sumamente importante de mencionar es que a un nivel escolar, el bullying es descrito como hostigamiento entre pares. Toda conducta agresiva, negativa, peyorativa, etc., proveniente de un individuo o grupo de ellos contra otro individuo que tiene dificultades para defenderse, produciendo un desequilibrio de poder, ya que no se considera bullying cuando dos personas de igual fuerza o poder discuten o pelean entre sí, porque el bullying es una subcategoría de violencia escolar, que a diferencia de esta, es ocasional. El bullying es sistemático y prolongado, el cual puede perdurar días, meses o años. Si de por sí el bullying es difícil de manejar con muchas personas neurotípicas, ¿se imaginan lo que implicaría para una persona neurodivergente o con autismo? Desgraciadamente, tener autismo no nos exime de ser víctima de actos de hostigamiento, violencia, burlas y o exclusión. La presencia de adultos que sirvan como canal de concientización, de prevención de violencia, así como formas y estrategias contra el bullying, es clave para frenar el hostigamiento para las personas neurotípicas y neurodivergentes. Así como es importante ser conscientes y sensibles a favor del autismo, también es importante psicoeducar a infantes y adolescentes con TEA, para que les sea posible adquirir habilidades de resolución de conflictos y establecimiento de relaciones sociales. Tener autismo es una forma de ser diferente. Es otra manera de vivir, sentir, observar, procesar información y de experimentar el mundo y emociones. El autismo no es sinónimo de ser incapaz de sentir, sino que sucede de una manera diferente, por lo que esto se vuelve un desafío de dos partes. Por un lado, las personas con autismo deben adaptarse a un mundo que aún no comprende ni es tolerante con sus individualidades. Un mundo donde se sigue creyendo que las vacunas causan autismo y que se debe desarrollar una cura para este. Y por otro lado, el resto de las personas debe informarse y replantear su concepción de la neurodivergencia y el autismo. Citando a Thomas Armstrong, que dijo: "Un mundo neurodiverso es un mundo rico. Hagamos lo que podamos para preservar a estos genes aberrantes que hacen de nuestra civilización un lugar vital, diverso e interesante". Sin nada más que decir, les invito a seguir dándose la oportunidad de aprender y conocer más de lo que nos hace únicos, ayudando en la medida de lo posible y manteniendo siempre una mente abierta con las diferencias que implican el espectro autista. Unámonos para abrazar la diferencia y construir un futuro más inclusivo para todos. Muchas gracias.
Hola, 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 bienvenido a esta visión que te voy a dar. Te voy a hablar de la fuerte comunicación de los autistas. ¿Qué pasaba con ese compañero de clase que tenías que parecía que no quería hablar con nadie, que estaba en su mundo, que solamente se ponía a dibujar o a jugar con sus cosas y que parecía que no tenía conversación, que intentabas acercarte a él, saludarle y no había manera? O quizá incluso hasta le hacían acoso a sus compañeros, quizá incluso le trataban muy mal, le faltaban al respeto porque no le entendían, porque estaba en su mundo, porque no respondía. Bueno, pues yo soy ese. Sí, al que vacilaban. Mi nombre es Eleazar Fuentes y soy terapeuta y pertenezco a las comunidades neurodivergente y LGTBI. Yo de niño no hablaba. Además, me daba muchísimo miedo y me sentía muy mal cuando me forzaban para hacerlo. Cuando me insistían una y otra vez reiteradamente los profesores, mis padres, cualquiera. Para mí era extremadamente incómodo porque no me salían las palabras. Y cuando lo conseguían, cuando conseguían que dijera algo, lo que salía de mí era un pequeño hilito de voz. Que me decían, no se te oye, todo el tiempo con él, no se te oye, habla más alto. Y siempre pensé que no tenía absolutamente nada interesante que decir. Así que, como podrás imaginar, es bastante difícil entablar amistades o cualquier tipo de relación de esa manera. Por suerte, entró un compañero nuevo de clase que sabía dibujar también, le gustaba dibujar y podíamos quedar para dibujar juntos. Los intereses compartidos son una buena forma de empezar a abrirnos a los demás. Por eso, cuando dejé el instituto, lo primero que hice para conocer personas fue mirar en internet y en asociaciones en las que hubiera un tema como tema común a alguna de las cosas que a mí me interesaban. El caso es que como no me entendía nadie, no me entendían ni los psicólogos, decidí formarme por mi cuenta para ver qué narices me pasaba. Y una de las cosas que descubrí fue bastante interesante, para mí bastante reveladora. Paul Václavic lo dijo en una sola frase: es imposible no comunicar. Pues claro, yo me había comunicado siempre, lo que pasa que no de la forma que la mayoría de las personas esperan que se haga. Mis gestos, el querer esconderme, incluso el hecho de no querer mirar a alguien a los ojos, también estaba comunicando. Todas esas cosas decían algo, estaban diciendo algo sobre mí, lo cual también me permitió entender por qué me acosaban tanto. Pues muchas veces ese tipo de comportamientos lo que hace pensar a los demás, pues, o lo que les transmite es baja autoestima y un montón de cosas negativas que encima acentúan el estar en una situación desfavorable. Porque la comunicación es mucho más que palabras y aunque no hablemos, siempre estamos enviando mensajes. Y después aprendí de Salvador Minuchin a través de la terapia familiar estratégica cómo las interacciones no verbales dentro de una familia pueden ser exactamente igual de importantes que las conversaciones. Es que incluso las propias palabras, según el contexto en que se dicen, tienen significados distintos. Todo esto me permitió ver que las personas autistas que no hablan, como me pasaba a mí de niño, en realidad tienen una comunicación muy rica, pero simplemente no es a la que la mayoría de las personas está acostumbrada. Y se quedan con esos mensajes que no son directos, que no son lo que queremos comunicar, transmitidos por nuestro cuerpo, como puede ser el mirar hacia abajo, el retraernos, el escondernos y todas esas cosas que hacemos para tratar de apartarnos de situaciones incómodas, dando el mensaje de que, pues bueno, podían tratarnos de esa manera porque no íbamos a reaccionar. Por otro lado, ahora está la posibilidad de contar con apoyos electrónicos, como pueden ser tablets o tarjetas, para que los autistas que no hablan puedan comunicarse y decir lo que realmente están pensando, para que nadie tenga que hablar por ellos o interpretar como ellos consideran sus mensajes. Un dato que siempre me ha parecido muy fascinante es que el 93% de la comunicación entre las personas no es verbal, sino que es a través de los gestos, el tono de la voz y las expresiones faciales. Esto significa que las palabras realmente son un porcentaje muy pequeño de todo lo que estamos diciendo continuamente, para que se le dé tanta importancia como se le da. Muchas veces el verdadero reto está en querer escuchar de la manera correcta, ya que un mensaje no depende solo de quien lo emite, sino también de quien lo recibe, de lo receptivo que esté la persona que recibe ese mensaje, para tratar de entenderlo. Y una vez dicho esto, hay algo que me llama bastante la atención. Se trata, irónicamente, de la fuerza que tenemos los autistas para comunicarnos.
porque generalmente cuando hablamos lo hacemos de una forma muy directa y sincera. No nos andamos con rodeos, sino que decimos las cosas como son para nosotros. En general somos increíblemente honestos y directos. Cuidado, que no estoy hablando de faltar al respeto. Para muchos esto parece brusco, pero es nuestra forma natural de ser. No hay segundas intenciones ni juegos de palabras, a menos que estemos bromeando, claro. Es o lo que sentimos o lo que pensamos en ese momento. Cuando los autistas hablamos con honestidad, generalmente lo hacemos para abrir debates sobre comportamientos o ideas, no para atacar a las personas en sí. Sin embargo, muchas veces lo que recibimos como respuesta es personal. Nos atacan, nos critican o incluso nos hacen de lado. Y esto es frustrante porque nuestro objetivo no es herir a nadie, sino analizar las situaciones con claridad y buscar formas de mejorar. Pero cuando las personas se toman nuestras palabras como ataques personales, es fácil que nos sintamos incomprendidos y optemos por callar o alejarnos, a pesar de querer aportar. Por ejemplo, cuando algo no me gusta y me siento en confianza con esa persona para expresarme o me lo preguntan, lo voy a decir sin filtro. Muchas personas quieren aceptar a los autistas, pero siguen incomodándose ante estas reacciones. Cuando les toca personalmente, cuando ellos son quienes escuchan una verdad incómoda o que no querían escuchar o que piensan que no viene a cuento el que tenga que verbalizarse algo así, se enfadan, se incomodan muchísimo y generalmente pues rechazan a la persona autista. En este mundo las sutilezas y los dobles sentidos son la norma. Muchas veces he visto que por decir las cosas de forma clara la gente se incomoda, como si no estuvieran preparados para una conversación tan transparente. Y aquí viene la paradoja, ya que nuestra forma directa de comunicar no es bien recibida, muchas veces optamos por no hablar en absoluto. Porque si nuestras palabras van a incomodar o a malinterpretarse, lo más fácil es callar. Al final lo que termina pasando es que nos retraemos de conocer gente o de participar en conversaciones. No porque no tengamos nada que decir, sino porque no sabemos si lo que diremos será entendido de la forma en que realmente lo sentimos y no será malinterpretado. Y esto no solo pasa por nuestra honestidad, sino también por los hobbies o intereses especiales que tenemos algunos. Y es que muchas veces no son nada interesantes para la mayoría, no son hobbies muy al uso, no son los hobbies que suele tener la mayoría de la gente, cuando curiosamente los hobbies son una de las maneras en las que más nos gusta soltarnos hablando. He recibido muchas miradas de aburrimiento, críticas y rechazo por hablar de intereses que no eran los de la mayoría, que les parecían aburridos o que no encajaban con su forma de pensar o por mil motivos. Parece que muchas personas no quieran escuchar hablar de temas que no son a los que están acostumbrados. Todo esto es una lástima, porque la comunicación autista, con toda su honestidad y su transparencia, es uno de nuestros grandes valores. Yo creo que si el mundo empezase a apreciar la honestidad en las relaciones con los demás, podrían valorar esa sinceridad en lugar de rechazarla. Al fin y al cabo, lo que permite tener relaciones sanas es la comunicación directa y sincera. Cuando somos directos se eliminan las confusiones y los malentendidos que suelen ser los que minan las relaciones. Y las personas se sienten más libres cuando pueden expresarse con honestidad. Al principio puede ser incómodo para algunos, pero un ambiente honesto crea un espacio de confianza y de respeto. Permite que las personas sepan exactamente qué esperar. Las relaciones basadas en la verdad, aunque a veces duela o incomode, son mucho más sólidas y auténticas. Valorar nuestra transparencia y respetar puntos de vista y opiniones diferentes puede llevar a conexiones más profundas y honestas con los demás. Así que no solo nos comunicamos sin palabras, sino que cuando lo hacemos con palabras lo hacemos de una forma que puede parecer intensa. Y aunque esa intensidad a veces haga que nos retiremos del diálogo, no debemos olvidar lo valiosa que es nuestra forma de comunicarnos. Si eres autista, piensa que nuestras palabras tal vez sean pocas, pero tienen una fuerza que no todos pueden alcanzar. Y si tú no eres autista, te invito a adentrarte en nuestro mundo, ya que tenemos mucho que compartir y hay pocas personas valientes con las que lleguemos a tener la suficiente confianza como para hacerlo. Espero que todo esto te sirva para reflexionar y que sigas brillando diferente.
hoy les voy a contar un poco sobre mí y les voy a hablar un poco sobre unos temas que me parecen interesantes. Bueno, bueno, en cuanto a mí, bueno, les cuento que fui diagnosticado a los 5 años de edad más o menos, pero desde niño, mmm, pues mi entorno sabía que algo pasaba. Mm, bueno, aparte de eso, pues digamos que yo siempre tuve los apoyos, entre comillas, hasta donde se pudo. Yo tuve una infancia aparentemente tranquila. Bueno, cuando yo tenía 18 años, yo empecé como a darme cuenta que algo no encajaba. Yo no sé si yo había escuchado del tema o no le paré bolas, no lo sé. Pero en fin, fue que yo a los 18, eso fue en el 2011, 2012 más o menos, yo empecé a preguntar qué pasa en mi cabeza, porque algo tengo. Entonces ahí fue cuando el especialista me dijo, usted tiene tal cosa, porque yo le dije, yo tengo una enfermedad en la cabeza. Yo pensaba que yo tenía el cerebro incompleto, alguna cosa. Entonces ahí fue cuando el especialista me dijo, usted tiene esto. En esa época se llamaba síndrome de Asperger. Y entonces yo como que no lo acepté, no lo asimilé, hasta que al año siguiente lo acepté, me metí a grupos, me metí a comunidades, he estado en varios procesos, metido en cosas de política, me metí en muchos temas de discapacidad, porque aunque la palabra discapacidad no sea la más amigable, el autismo en Colombia está considerado como una discapacidad. Todavía estamos viendo si es psicosocial o cognitiva, pero bueno, o intelectual, pero bueno, estamos todavía en esa discusión, pero bueno, eso se resolverá con el tiempo. Pero bueno, el caso es de que he conocido mucha gente, he ayudado a algunas personas a conocerse con otras. Eh, siento que siento que esta comunidad me ha acogido muy bien, que esta comunidad me ha aportado muchas cosas. Y bueno, el día de hoy pues quiero invitar primero al autorreconocimiento. Nosotros tenemos que aprender a aceptarnos, a autorreconocernos, a estudiarnos por dentro, a entender qué nos pasa, por qué nos pasa. ¿Sí? Y tenemos que entender que hay cosas en la vida que podemos cambiar. Hay cosas que no, y hay cosas que simplemente podemos mejorar, ¿sí? Incluso un amigo me lo decía, es que hay cosas que a ti te hacen ser autista y eso por más que quieras no lo vas a poder eliminar, ¿sí? O hay cosas que yo puedo mejorar si quiero, si no quiero no las mejoro, ¿sí? Por ejemplo, las disfunciones ejecutivas, a veces yo trato, a veces no puedo, pero a veces yo sé que eso está en mí. Pero hay cosas como ciertos comportamientos míos que simplemente no puedo suprimir porque no soy capaz, no me interesa y porque sería dejar de ser yo. Entonces los quiero invitar a eso. Primero a una autoaceptación. Pero para eso hay que conocernos, explorarnos y saber a qué venimos a este mundo, cuál es nuestra misión en este mundo, qué queremos, hacia dónde vamos y qué, ¿sí? Y qué espera el mundo de nosotros, ¿sí? Pero no lo hagamos por el mundo, hagámoslo por nosotros mismos, porque nosotros venimos con una misión a este mundo. Yo por eso siempre he dicho que las personas autistas o las personas neurodivergentes, al pensar un poco diferente a la mayoría, podemos hacer ese cambio en el mundo. Y les voy a poner un ejemplo. Una vez en un evento de autismo dijeron, una persona inventó un aparato electrónico. La persona la tacharon de loca. Bueno, cuando la persona murió, pasaron 20 años para que alguien copiara su idea y la volviera comercial y todas las marcas la sacaran. El caso es que no, si nosotros pensamos de manera diferente, si nosotros con nuestras ideas hacemos un cambio, podemos aportar un granito de arena a este mundo que está tan loco, tan distorsionado, tantas cosas. Entonces, lo primero es invitarlos a la aceptación, a confiar en nosotros mismos y a que veamos qué le podemos aportar al mundo como población neurodiversa. Bueno, bueno, aparte de eso, quisiera invitarlos a todos ustedes, de verdad los quiero invitar a que hagamos parte de los procesos, a que conozcamos las asociaciones, las fundaciones, a
que, a que conozcamos nuestro entorno, a que conozcamos más personas autistas o neurodivergentes, a que nosotros podemos ayudarnos entre nosotros, a que es muy importante hacer parte de los procesos que se están llevando a cabo, conocer pues nuestras políticas públicas, exigir, exigir derechos, pero también deberes. Eso es algo muy importante porque muchas veces queremos que nos den, pero nosotros qué vamos a dar, y nada en esta vida es gratis. Entonces yo pienso que eso es algo muy importante. Por ejemplo, como yo que me metí en la política, que me metí en el tema de discapacidad, porque me di cuenta que con discapacidad hay más oportunidades, hay más amplitud que con solo autismo. Entonces, a mí me han dicho, ¿usted prefiere estar con la población o o sea, la población en primera persona o con los cuidadores, los políticos, eh, con la merienda que te dan, con los psicólogos? Y yo les dije, no, es que yo tengo que estar con todo el mundo. ¿Por qué? Yo tengo que estar con la población criticando lo que se está haciendo mal, los atropellos, pero también tengo que estar con ese otro grupo. ¿Por qué? Puede que suene extraño, pero nosotros debemos ser educadores, nosotros, porque la gente no nace aprendida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que educar, pero primero para educar, recuerden conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? ¿Y qué es educar? Educar es que nosotros podemos hablar con los padres de familia, con los psicólogos, con los especialistas, con el mundo exterior y decirles por qué queremos que el 2 de abril se celebre así, por qué no usamos el azul, por qué no la ficha del puzzle, por qué el infinito de colores, por qué celebramos el 18 de junio, etc. Entonces yo los invito, en vez de pelear por activismos, quién es más que yo, quién es más que tú, ¿sí? ¿Sí? En vez de criticar, ¿por qué no construimos un mundo entre todos? Porque esto se hace entre todos. Esto lo hacemos entre población en primera persona, entre padres, madres, cuidadores, psicólogos, todos, hasta la poli, todos caemos ahí. Pero nosotros tenemos que ser la voz principal y nosotros tenemos que enseñar, enseñar a las personas qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que se está haciendo mal y decirles, aquí trabajan ustedes, aquí los autistas y aquí nos juntamos y aquí nos volvemos a separar. Entonces, pues quiero invitarlos a eso, a que dejemos tantos odio, tanto rencor, incluso entre personas autistas, porque yo se lo digo a la gente autista, si entre nosotros nos atacamos, ¿qué va a pasar cuando estemos con población neurotípica o normativa? ¿Sí? Entonces, lo que yo he dicho siempre, en nuestras comunidades no debe existir ni razas, ni religión, ni niveles económicos, ni diversidades sexuales. Somos población autista y neurodivergente. ¿Ya? Y es más, somos parte del mundo, porque no somos solo una población autista, somos todos, todas y todes. Pero tenemos que tener eso muy en cuenta, tenemos que hacernos visibles, porque nosotros somos los que estamos forjando el camino para que las generaciones futuras no pasen lo que pasaron nuestras generaciones pasadas, que no había diagnósticos, no había nada, que no se sabía del tema. Entonces, sí, entonces yo los quiero invitar a que si nosotros educamos, nos conocemos y nos formamos, podemos forjar el camino para que las nuevas generaciones autistas ya tengan un trazo hecho y ello lo continúe, porque obviamente no es que las nuevas generaciones, las futuras generaciones vayan a diagnosticar a todo el mundo y vayan pues a solucionarle la vida a todos y no, pero sí que haya un gran avance. Y si nosotros en este momento lo hacemos, ¿qué le estamos dejando a nuestras generaciones futuras? Les estamos dejando ideas, pensamientos que con lo que ellos aporten podemos hacer muchas, muchas cosas.
Yo por eso los quiero invitar a que participemos de este congreso Abraza una Sonrisa, de que compartamos, de que vayamos a los eventos, a las asociaciones y de que seamos esa cara visible del autismo, porque el autismo nos necesita, cuenta con nosotros y recuerden, lo hacemos entre todos, pero si no nos autoexploramos y no nos conocemos a nosotros mismos y no nos aceptamos, es muy difícil poder hacer que otros lleguen a aceptarnos si no empieza desde nosotros. Muchas gracias. Hoy, muchas personas dicen que la neurodiversidad está de moda y que la etiqueta de neurodivergencia aparece para renombrar lo que la sociedad siempre ha conocido como anomalía. Otros dicen que ahora todos tienen un diagnóstico, TDAH, TEA, dislexia, etc. Y que este diagnóstico es para justificar lo que se ha conocido toda la vida como niños torpes, tontos, desobedientes, malcriados, etc. Y que lo que hace falta es mano dura, dar un guantazo a tiempo. Escuchar esto para mí es horrible. Está claro que la neurodiversidad existe desde que existimos, no es una moda. Lo que pasa es que ahora es visible, ¿no? Se habla de ello, pero como muchas otras cosas que antes no veíamos o no escuchábamos. Lo más fuerte que he escuchado hasta ahora y que en parte ha hecho que quiera transmitirlo aquí ha sido lo siguiente. Un grupo de padres y madres pidiendo tips para que sus hijos neurotípicos, o mejor conocidos como normales, pudieran relacionarse de forma fácil y fluida con niños neurodivergentes, o mejor conocidos como raritos o difíciles. Escuchar esto para mí es bestial, es bestial. Pienso que los tips infalibles es poner en práctica la empatía, el respeto, el conocimiento, la escucha activa y cero juicios. Tenemos que tener claro y presente que ningún niño es igual, sea autista o no, sea disléxico o no, sea paz o no. Ninguna etapa es igual, ningún entorno es igual, no hay soluciones universales. Lo que realmente funciona es el conocimiento de tu condición, necesidad o dificultad y de mi condición, necesidad o dificultad. Necesitamos dejar de ver las diferencias como defectos a corregir y empezar a verlas como algo natural y valioso. Todos, seamos neurotípicos o neurodivergentes, tenemos fortalezas y debilidades. Y esos matices nos enriquecen como persona y como sociedad. Mi nombre es Catherine Andrea y aunque mi etiqueta principal es la de neurotípica, también tengo otra etiqueta. Tengo la etiqueta de tiquismiquis porque soy muy escrupulosa. Muchos olores que a otras personas no les afecta o incluso no perciben, yo los percibo muy acentuados. Hasta el punto de salirme de un restaurante porque el olor a fritos o a cebolla me producen asco, náusea, dolor de cabeza, me molestan mucho. Otra cosa que me molesta mucho es la saliva. La saliva de otros me da mucho asco. Incluso la de mi hijo y la de mi esposo, que los amo con todas mis fuerzas. Hay algunas texturas o tejidos de ropa que me producen mucha incomodidad. Pero no tengo diagnóstico, más que el de mi entorno que dice que soy tiquismiquis. Para mí, si yo soy paz, autista o con cualquier neurodivergencia, esto que me pasa es solo una parte más de quien soy y debe ser respetada y validada, sin ser vista como un bicho raro, ¿sí? Antes decía que muchos piensan que la neurodivergencia está de moda. Y lo que pasa es que, aunque aún falta mucha educación al respecto, sí que es verdad que ahora hay mayor conciencia social,
Más personas se sienten seguras de compartir sus experiencias, de pedir ayuda, de buscar diagnóstico. La información es más accesible, ahora llega a orígenes socioeconómicos a los que antes no llegaba. Y otro dato importante es que ahora mujeres y niñas estamos en el radar de realidades como TDA, TDAH, autismo, alta capacidad intelectual, que antes solo era una excepción. Entonces, que quede claro, no es moda, es que ahora es visible. Hay un dato que quiero compartir, es un dato real y exacto, y es que conozco una clase en la que son 16 alumnos y 4 de ellos son disléxicos y uno de ellos disléxico y con TDA. Es decir, en esta clase el 25% de esta pequeña población experimentan, procesan e interpretan el mundo de manera diferente. No son raros, no son vagos, no son tontos, no tienen una enfermedad, solo tienen una forma de aprender diferente. Voy a contar 2 historias, la de Mariana y la de Paul. Mariana es disléxica. A los 4 o 5 años aún no reconocía las vocales. Su madre, preocupada, habló con su tutora y ella le dijo que lo que le pasaba a Mariana era que estaba muy mimada. Mariana comenzó primaria, primer grado, segundo grado y no sabía leer. Esto hizo que se frustrara mucho porque no entendía el por qué sus compañeros empezaban a leer y ella no. Empezó a tener la autoestima un poco tocada porque además sus compañeros se encargaban de hacerle ver cada día que tenía un gran problema. Tenían la misma edad, iban a la misma clase, pero ella no leía y por supuesto lo pasó mal. Sus padres, al ver que su tutora no se implicaba, no buscaba forma de apoyarla, pues decidieron que cursaría 3er grado en otra escuela y la cambiaron. Y comenzó en esta nueva escuela con un diagnóstico que no era el de niña mimada, sino niña disléxica. Con el conocimiento de su dificultad, sin etiqueta de niña mimada, apoyo y esfuerzo, Mariana ya sabe leer. Quizás no con la fluidez o velocidad que el sistema educativo espera que tenga un niño que está en 4º grado de primaria. Pero lo importante aquí es que ella está contenta, con mucha motivación, ha avanzado, disfruta de un entorno respetuoso y amoroso y no se siente menos que otros niños. La segunda historia es la de Paul. Paul ahora tiene 11 años y está en 5º de primaria. Desde P3 ha sido visto como un niño desobediente, inquieto, irresponsable, vago, etc. Al finalizar 3er grado, la tutora le dijo a sus padres que si no querían que su hijo tuviera fracaso escolar, tenían que buscar clases de refuerzo, además de otra ayuda, porque Paul, además de las dificultades persistentes en la lectura y escritura, era muy irresponsable. Y que él reconocía que era irresponsable y un negado para los estudios. Sus padres empezaron a buscar ayuda y tras muchas evaluaciones lo diagnosticaron disléxico y con TDAH. Ahora él entiende que sus dificultades no son culpa suya. Ya no se ve a sí mismo como el niño problemático o el negado para los estudios, ¿sí? A pesar de las etiquetas que le pusieron y que él interiorizó como verdaderas, saber su diagnóstico y tener el apoyo que tiene ahora le ha ayudado a entenderse y a verse como realmente es. Y ha recuperado la confianza en sí mismo. Ya sabe que no es un negado para los estudios. Aunque el camino sigue siendo desafiante, Paul ahora se siente apoyado y sabe, ¿no? Se siente más capaz de enfrentar las dificultades. Sabe que las etiquetas que antes lo definían no son más que prejuicios. Ha aprendido que más allá de las dificultades, su forma de aprender es valiosa y única. Estas 2 historias son una breve representación de lo que viven o han vivido muchas personas gracias al desconocimiento y a las etiquetas, que a menudo son el principal problema. Las etiquetas, en lugar de ayudar, nos llevan a marginar, a estigmatizar y a hacer que los niños, bueno, y todos, nos sintamos defectuosos. No con habilidades o fortalezas diferentes a las tuyas o a las mías, sino defectuosos. Vivimos en una sociedad que valora las formas típicas de pensar, aprender y comportarse, y todo lo que se sale de esa norma se ve como una desviación. Además, la productividad y la rapidez son altamente valorados, lo que hace que olvidemos que cada persona neurotípica o neurodivergente tiene su propio ritmo y su propio camino.
Otro problema crítico, desde mi punto de vista, es la doble discriminación. Si eres neurotípico o neurodivergente, hace que mire con más cuidado, más tacto o más respeto, dependiendo del grupo al que perteneces. Nadie es igual a otros. Y todos, en muchos momentos, necesitamos apoyo, que nos ayuden en ciertas tareas. Si entendemos esto, seremos más humanos, más justos, mejores personas y más inclusivos. Y esto me lleva a enlazar con la inclusión, que muchas veces se piensa que cuando fomentamos la inclusión estamos haciendo un favor. Y no, señores y señoras, la inclusión no es un favor. La inclusión es un derecho. Debemos entender que todos, sin importar nuestras diferencias, tenemos el derecho a pertenecer y a ser tratados con respeto y dignidad. La neurodiversidad no es un problema. Es una invitación a cambiar nuestra perspectiva, a ver las diferencias como eso, como diferencias. En mi proyecto Mírame Cómo Soy, tengo claro que no basta con apoyar a las personas neurodivergentes, sino que es urgente educar a los neurotípicos. Porque no sirve de nada derribar barreras si seguimos criando una generación que las reconstruirá. ¿Qué debemos hacer? Debemos enseñar a mirar más allá de las apariencias, fomentar la empatía a través de acciones, no solo de palabras, eliminar etiquetas y aceptar y abrazar con curiosidad el pensamiento fuera de la caja. Debemos pensar que la inclusión debe ser un derecho y que nos beneficia a todos, nos hace más humanos. Vamos a crear entornos disruptivos para mentes disruptivas. Tengamos claro que no estamos frente a problemas o enfermedades, estamos frente a inteligencias diversas. La sensibilización y la educación son el mejor camino. Hablemos con nuestros hijos sobre la coexistencia de diversidad y neurodivergencia. Es hora de eliminar las estructuras que perpetúan la exclusión. Cada acción cuenta, cada palabra tiene el poder de transformar vidas. La clave está en nuestra disposición a escuchar, a aprender, a apoyar, a respetar, a ser personas. Creemos un mundo donde todos tenemos la oportunidad de ser quienes somos, sin miedos, sin limitaciones, sin barreras. Cuando aprendemos a mirar a una persona como es, con todas sus luces y sombras, algo mágico ocurre. Y esa transformación que nace en nosotros echa raíces en nuestras casas, en las escuelas, en los parques, en las empresas, se refleja en la sociedad. Gracias por escucharme, gracias por unirte a esta causa.
compro baterías, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, secarropas, lavarropas. Compro heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas, colchas, heladeras, bicicletas, compro de todo, señora. Compro colchones, baterías, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro motores de aviones, colchas, heladeras, cocinas, motores viejos, motores quemados, colchas, heladeras. Compro baterías, radiadores, calefones, estufas, termotanques, radiadores viejos. Compro sillones, compro camas, compro muebles, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro baterías de auto, compro motores de auto, compro motores de aviones, compro monos eólicos, compro de todo, señora. Compro ventiladores viejos, ventiladores de techo, compro baterías, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro bolsas heladeras, cocinas, lavarropas. Compro radiadores viejos, hierros viejos, compro chapas viejas, compro radiadores viejos, compro hierros viejos, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas, radiadores viejos. Compro baterías, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas, radiadores viejos. Compro fierros viejos, compro motores de aviones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro radiadores, calefones, radiadores viejos, radiadores, calefones, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas. Compro sillones, lavarropas, secarropas, huevos de baño, freezeres, compro de todo. Compro radiadores, hierros viejos, baterías, colchas, heladeras, cocinas, lavarropas, secarropas, baterías, radiadores viejos. Compro radiadores, calefones, termotanques, estufas, radiadores y todo lo que tenga en su casa, señora. Muchas gracias, querido público. Me gusta salir a caminar por el bosque. Me gusta nadar y también andar en bicicleta. Me gusta pintar con acuarelas. A mí me gusta mirar el cielo y estar contento. Me gustan mucho los conejos y gatos. Siento que cuando sale el sol todo cambia. Como dice la canción de Mercedes Sosa, todo cambia. Cuando hago estas cosas me siento muy feliz.